En la sesión que hemos tenido esta mañana en torno a las vigencias del pasado, mi aportación esforzada, porque realmente había compañeros de mesa han hecho aportaciones extraordinarias, ha tenido que ver con entender que eso que llamamos el pasado ni siquiera ha pasado, forma parte del tejido del presente y en él existe una contaminación tóxica en torno al concepto de la hispanidad y del mundo hispano. Hay unos estereotipos o verdades cansadas, como los definió George Steiner, que tienen un origen histórico y tienen un comienzo y deberían tener también un final. Dentro de esos estereotipos o verdades cansadas o prejuicios que arrastramos en torno al mundo hispánico, fundamentalmente destacaría que hay palabras que los designan. Una palabra es victimismo. La culpa siempre es de otro. O sea, nuestros sistemas políticos, nuestras élites, desgraciadamente, el votante medio en muchos países, en una era neopopulista como la que padecemos a escala global, tiende a pensar o tiende a caer en la trampa de que la culpa es de otro y que hay algún imperio en algún momento al cual echarle la culpa de las cosas que ocurren. El victimismo es un estereotipo, y en ese sentido es una manera de negar una realidad compleja y no gestionarla. Segundo estereotipo, la llamada fracasología. Si miramos al pasado, solamente es para recalcar que nos espera un futuro terrorífico, porque tenemos una especie de pecado original, una genealogía equivocada, una carencia de modernidad. Todo esto son invenciones de la leyenda negra de un modo u otro. Y por lo tanto, si miramos al pasado, no es para recuperar un sendero de virtud o un protocolo de comunidad política democrática y organizada e institucionalizadora, sino para sentirnos peor y sobre todo, digamos, desarmar las posibilidades de construir sociedades abiertas, globales, hacia el futuro, que hagan las cosas como corresponde y que incrementen, entre otras cosas, el bienestar medio de la población. Tercer estereotipo que hemos estado tratando, la llamada pornomiseria. La palabra pornomiseria procede de Colombia en los años 70 y designa una categorización forzosa en la cual, como fue definida, si podemos contar lo peor de nosotros mismos por quedarnos solo con lo malo. Eso es la pornomiseria. Todo lo que tiene que ver con la narcoliteratura, con el narcoarte, con las teleseries estas que alimentan que en el mundo hispano todo lo peor está por venir y solo contamos lo malo, eso hay una lente deformada, estamos torcidos a la hora de definir quiénes somos, alteramos y perdemos nuestra imagen de quiénes somos, la autoimagen y la heteroimagen, el cómo nos ven y el cómo nos vemos, y al final esto resulta en que estamos condenados a una periferia de la historia, a ser explicados solo desde el excepcionalismo, la calamidad, el desastre y la falta de instituciones. Esto es una ficción, esto fue inventado por literatos muy buenos, quizá nos hubiera ido mejor si hubiéramos tenido peores novelistas, pero hay que ponernos en el año 2022 y decir, ya esto se tiene que terminar, tenemos que salir de esto. La globalización es una enorme creadora de oportunidades y tenemos que estar a la altura de este reto. Otro de los puntos que tratamos en la muy interesante sesión de hoy tenía que ver con la memoria y con la historia. Por definición, la memoria es una cosa y la historia es otra. La frase memoria histórica no existe, esto es un oxímoron. Desde el punto de vista de un historiador profesional, nadie es perfecto, es lo que yo soy. El historiador está obligado a mostrar la complejidad, a hacer crítica de fuentes, a discriminar la verdad de la mentira. La verdad de la historia es la verdad del historiador, y ahí están las fuentes en los archivos, en las bibliotecas o donde haga falta, como parte del aparato de argumentación, de explicación que constituye la narrativa historiográfica, y en ese sentido es letal, es tóxico confundir la memoria con la historia. La memoria es una ficción, la memoria es una invención, no está basada en fuentes en el sentido historiográfico del término, puede utilizar las fuentes, pero yo niego que la posibilidad de utilizar este término memoria histórica
existe desde el punto de vista de la historia profesional. Al final es una ficción. El historiador puede imaginar a partir de las fuentes disponibles, no puede inventar nunca. Ese es el abrazo de la muerte del historiador, la existencia de una invención forzosa. La historia es desde el punto de vista de la teoría literaria, de la narrativa, pertenecen a las disciplinas de no ficción, que es como se define en donde esto está desarrollado. La antropología, la política, la economía, la historia, no pueden contar mentiras, no pueden ser ficciones. Tienen que contar evaluaciones modestas, aproximativas de la realidad a partir de los datos disponibles. Y la historia es una narrativa de no ficción. Hay que distinguir muy bien lo que es la memoria, que es una fuente más de la historia y del historiador. Hay muchísima historia oral basada en la memoria de los contemporáneos de una batalla, por decir algo, pero la obligación del historiador es discriminar qué de todo aquello le sirve para hacer historia y qué de todo aquello es verdad o no puede ser verdad o sencillamente es mentira. La función del historiador es discriminar lo que es verdadero y contarlo y explicarlo a sus contemporáneos. Por lo tanto, por supuesto, el uso de este término memoria histórica simplemente es una moda, incluso legislativa, pero no existe la memoria histórica para un historiador profesional. Bueno, la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, en la Fundación Madrid+D, tiene como objetivo fundamental el poner en valor la experiencia de comunidad compartida que nos da el tener el segundo idioma global y el primer idioma global en latino, que es el español. En ese sentido, el proyecto fundamentalmente se dirige a valorar los esfuerzos de las universidades, a buscar horizontes prospectivos globales, ¿por qué no decirlo también? A contribuir a la creación de una autoestima del uso del hablante y de los tejidos innovadores asociados al valor del español. Y en segundo término también tiene una vertiente histórica, que la historia no sea un componente negativo o negacionista de la existencia cívica de nuestras sociedades que comparten el español como herramienta, como protocolo de comunicación global. Queremos acercarnos a los problemas de la experiencia compartida, a los retos de la experiencia compartida, históricos y de experiencia, con otra mirada, con una mirada global que entienda que hay un vaso medio lleno, además de un vaso medio vacío, y no solamente hablar del vaso medio vacío. Esos son los objetivos fundamentales de la cátedra, que con mucha modestia y con muchas ganas de escuchar pretende poner en valor lo que las universidades de la Comunidad de Madrid hacen y, insisto, entender que somos globales porque hablamos español. Nada menos, pero tampoco nada más. Bueno, la historia tiene dos componentes cruciales. La historia es una ciencia y la historia es un arte. Es una ciencia en el sentido en el que no hay historia sin fuentes, no hay historia sin cronología, por cierto. Es una flecha en el tiempo. Todo lo que tiene que ver con la evaluación científica de los hechos del pasado, con el acercamiento a las fuentes que son capaces de aportar información, tienen que ver con ese componente científico, la evolución de lo anticuaria, todo lo que la arqueología puede evidenciar de un paisaje cultural mediante una excavación, todo lo que nos puede contar un naufragio, un pecio, en el caso del patrimonio subacuático. Leer el pasado se tiene que hacer por parte del historiador a partir de lo que la ciencia de aproximación al pasado permite calibrar. Pero la historia es también una narrativa, la historia cuenta cosas, la historia es una disciplina de no ficción. Y por lo tanto, esta otra parte se acerca a un elemento crucial. Cuanto mejor escribe un historiador, mejor será capaz de contar lo complejo que fue el pasado humano. Así que hay una correlación entre escribir bien y ser buen historiador, como me enseñó mi querido maestro John Eliot, y bueno, toda la escuela un poco británica es muy tajante a la hora de educarte en esta cuestión de la importancia de la narrativa. Hay públicos de la historia, les contamos cosas y en ese sentido la historia es una ciencia y también es un arte. Un historiador es un escritor profesional, vamos a decirlo de esa manera. Y es un contador de historias en el sentido en que la historia es también una
narrativa de interpretación de lo que ha ocurrido en el pasado. Hay una vieja aproximación alrededor de esta idea de que la historia la escriben los vencedores, pero también la escriben los vencidos. La historia oficial de lo que ocurrió en la América hispana en el siglo XIX la han acabado escribiendo más los vencidos que los vencedores. Casi que la historia de los vencedores está arrinconada, la historia de los patricios, la llamada historia oficial de la fundación de la República, la historia de los padres fundadores de las repúblicas hispanoamericanas actuales. Así que yo creo que esto es una frase repetida muy del mayo del 68, la historia la escriben los vencedores, pero simplemente es mentira. La historia la escriben los historiadores y desde su perspectiva se ha recuperado la historia de un molinero del norte de Italia, como hizo Carlo Ginzburg, o un soldado que está en una batalla, o, por supuesto, también lo que piensa un general. Y en ese sentido, creo yo que el impacto increíble, muy importante, muy interesante, de todo lo vinculado con la narrativa visual, ha ayudado mucho a que la historia adquiera perspectivismo. La historia de un campo de una batalla ya no se puede contar solo desde el punto de vista de un general, sino hay que contarla también desde el punto de vista de un soldado. Y ese perspectivismo ha diluido algo que, insisto, yo creo que nunca existió, y es esta idea de que la historia la escriben los vencedores. La historia la escribe la sociedad civil. La aproximación a la historia forma parte de la educación cívica de nuestras sociedades democráticas y, por lo tanto, la historia es lo que cada uno quiere interpretar en su intento por entender el mundo y por desarrollarse como ciudadano. Hay una correlación entre la ambición de entender las sociedades humanas y la capacidad de la historia para aportar ahí elementos cruciales. Yo creo que existe una mirada hispana y hay una... los apologistas de cierto cine de Hollywood lo llaman el ser latino, ¿no? El comportarnos como latinos. Bueno, eso es una identificación de unos elementos de conducta estereotípica previstos. Yo creo que sí, yo creo que la globalización tiene que ver con los imperios y en este caso, en el caso del Imperio Español, que fue la matriz de la primera globalización, eso definió elementos que han salido en el seminario que acabamos de tener. Bueno, el apego a la familia extensa, la comunicación emocional, la dificultad para crear instituciones perdurables, la facilidad, en cambio, para crear redes sociales. Somos muy amigueros, utilizando una palabra del español americano, y digamos, somos muy malos haciendo instituciones. Queremos enseguida empezar desde cero, con otra constitución que es otra utopía imposible de cumplir, ¿no? Como si eso fuera a servir de algo. Bueno, por supuesto, la matriz de comportamiento vinculada con el idioma. El idioma es una visión del mundo y con, por supuesto, la religión católica. El providencialismo cristiano y católico forma parte de la manera compartida de ver el mundo en el cual nos hemos formado. Y en ese sentido, sí, claramente, yo creo que hay una manera de hacernos globales que parte de las tradiciones que hemos compartido. Bueno, creo que la ficción parte de unos tópicos obligatorios que no son históricos. O sea, las películas de Hollywood están llenas de mentiras, las teleseries sobre narcotraficantes están llenas de mentiras y la visión de la leyenda negra que nos comentan los malos de la película por obligación es mentira, eso es ficción. Vamos, hay que decirlo muy claro. En la creación de tramas y en la industria cultural de la ficción, para que haya un bueno tiene que haber un malo, para que haya luz tiene que haber oscuridad. En ese contexto, a un habitante del medio oeste de Estados Unidos o un señor que está al sur de Alemania le viene fenomenal pensar que en el sur de Europa, en España, somos gente malísima, gente peligrosa, gente cívica, gente que no paga las multas, gente que no va a votar y que somos estados fracasados, porque sí se siente mucho mejor donde quiera que esté. O sea, hay una operación de creación del exotismo, que el romanticismo es básicamente eso, y allí seguimos condenados porque no somos capaces de creernos que somos otra cosa y que estos son ficciones. Tendríamos que empezar por distinguir la mentira de la verdad, la ficción de la no ficción, para poder, bueno, pues hacer frente y creernos que realmente no tenemos por qué ser reactivos en exceso. Yo creo que no tenemos por qué tener la piel tan delgadita, pero sí tenemos que ser capaces de contar nuestra propia versión, contar nuestra propia historia. Las guerras culturales no se pueden perder por incomparecencia.
hay que comparecer y contar nuestra versión de lo que ocurrió. Y en eso es en lo que estamos. Yo lo que diría es que si usted va a viajar a Colombia, no lea 100 años de soledad para preparar su viaje y hacer buenos negocios. Si quiere venir a España, no lea a la Carmen de Merimée pensando que eso es Andalucía, ¿no? Ya vale de que somos el país del abanico y la siesta. Oiga, aquí se trabaja mucho, ¿eh? Yo diría que hay que huir de las atmósferas tóxicas para preparar los escenarios. Me permito recomendar el libro Delirio Americano del colombiano Carlos Granés, que es una historia cultural y política de los siglos XIX y XX en la América hispana y que creo yo que actualiza muy bien los viejos problemas del peso de lo utópico, del providencialismo, la manía de hacer una revolución para empezar desde cero, lo cual ya sabemos que es el camino directo al fracaso. Permite diferentes accesos a diferentes momentos. Me permito recomendarlo como una gran sugerencia para acercarnos a día de hoy a la América hispana actual.